Okay, this time we're going to talk a little bit more about evolution. Bueno, esta vez vamos a hablar un poquito más sobre la evolución. There were a lot of questions that this presentation will deal with. Había muchas preguntas que esta presentación va a tratar. When we talk about evolution, there are two views of how the world got here. Bueno, cuando hablamos de evolución hay dos visiones de cómo el mundo llegó aquí. The first we have is the Word of God, Bueno, la primera es la palabra de Dios and the other is man's opinion. y la otra es la opinión del hombre. So, according to many scientists, Y bueno, según muchos científicos, this is how the earth began. y bueno, esto es como el universo empezó, ¿verdad? I'll maybe read just a little thing and Okay. you can. They say 18 to 20 billion years ago, all the matter in the universe Bueno, dice que hace 18 entre 20 mil millones de años, toda la materia del universo was squished into a little dot, estaba concentrada en un pequeño punto, smaller than the period on the sentence. más pequeña que el punto en una oración. For some unknown reason, this exploded. Por una razón que no podemos concretar, explotó. And scientists call this the Big Bang. Y los científicos lo llamaron el Big Bang. It's funny, they don't know the reason. Y es muy divertido porque no saben la razón por la que ocurrió este acontecimiento. And they say that what they believe is science Y ellos dicen que lo que ellos creen es ciencia and ours is religion. y que lo nuestro es religión. But their belief is based on faith in the unknown. Pero su creencia está pues, es poner la fe en lo desconocido también. So they say from this explosion, Ellos dicen, de esta explosión, all of the stars and planets and galaxies came forth. que todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas se formaron. And then the earth cooled from a hot ball of rock. Y la Tierra se fue enfriando de estar inmersa en lava y un montón de rocas calientes. And then it rained on the rocks for millions of years. Y que llovió en estas rocas por millones de años. And turned the rocks into soup. Y volvieron a las rocas en sopa. And then lightning, it says the first life forms must have emerged in this soup. Y que las primeras formas de vida emergieron de esta sopa. According to their story, lightning strikes the soup. Y según esta historia, pues el rayo choca con esta sopa And some of the soup fits together and forms an amoeba or cell. pues esta parte de la sopa se hace y forma una ameba. This amoeba works very hard over millions of years Y esta ameba trabaja por millones de años and becomes Charles Darwin. y se convierte en Charles Darwin. This is what they say is science. Y esto es lo que ellos dicen que es ciencia. I don't think so. Parece más Frankenstein, digamos. They tell us in the books, this is, as funny as this is what they actually say in the book. Y por más gracioso que parezca, esto es lo que realmente dicen en sus libros. It says humans evolved from bacteria that lived more than 4 billion years ago. Que los humanos evolucionaron de bacterias que vivieron hace 4.000 millones de años. Your great grandfather is just a germ. O sea que nuestro gran abuelo era un germen. Now this story to me is very funny. Y esta historia para mí es muy graciosa. Now, they say in the story, lightning strikes. Y dicen que en esta historia dicen que el rayo... Has anyone ever seen lightning strike something? ¿Alguna vez han visto un rayo caer? Does lightning make it better or destroy it? ¿Qué hace el rayo? ¿Lo hace mejor o lo destruye? Lo que choca. Yeah. Lo So, destruye. What if I told you I saw lightning once strike a tree ¿Y qué pasa si yo les dijera que una vez un rayo chocó en un árbol and a yardstick comes off the tree? y que esto sale del
La regla sale de un árbol. Well, it's possible, yes. ¿Es posible? Sí. Yeah. Well, many of these are made of wood, Y bueno, y muchas de estas reglas se hacen con madera. and they burn the marks in with heat. Y pues las marcas se hacen con calor. Why couldn't lightning do this? ¿Por qué no un rayo podría hacer esto? Because it takes intelligence and planning and someone to know where to put the marks. Porque se necesita inteligencia y diseño para poder hacer estas marcas y tener la regla. Do you know how much more complicated, more complex one cell is than a ruler? ¿Ustedes saben cuánto más complicada es una célula humana que una regla? Millions of parts all working together to make one cell. Millones de partes trabajando en conjunto para hacer una sola célula. It would be more like saying lightning strikes a junkyard and makes a spaceship. Es así como decir que el rayo cae sobre un apiladero de basura y hace un cohete espacial. The DNA in our bodies is made of over 1 trillion cells. Nuestro ADN está hecho por alrededor de 1 trillón de células. And they want us to believe this could happen from random chance by a lightning strike? Y creen que esto, y que nos quieren hacer creer que esto es casualidad por un rayo. But some will say that scientists have made this happen in the laboratory. Y dicen que algunos científicos han podido hacer esto en un laboratorio. There was a scientist who mixed some chemicals together and struck them with electricity. Y un científico que agarró ciertas cosas y las chocó con electricidad. But he had to change the atmosphere in his experiment Pero tuvo que cambiar la atmósfera en ese experimento. because oxygen, like we breathe today, Porque el oxígeno que hoy nosotros respiramos destroyed the experiment. destruía el experimento. So he said, well, the atmosphere must have been methane. Y dice que la atmósfera tuvo que haber sido mito. But there is no evidence the Earth ever had a methane atmosphere. O sea, no puede ser posible de que haya alguna vez habido una motita en la atmósfera. According to even the oldest rocks they find oxygen. Y dicen que aún en las rocas más viejas han encontrado oxígeno. So their theory of the beginning of life just doesn't work. Y entonces la teoría del principio de la vida no funciona, no sirve. But another thing that confuses them very much, Otra cosa que los confunde bastante es when they dig into the lowest rocks, cuando van hacia las rocas más profundas, they find many forms of life encuentran muchas formas de vida that appear out of nowhere. que aparecieron de la nada. This is the drawing that they put in the textbooks. Y este es el dibujo que ponen en los libros de texto. This is supposed to show the history of life on Earth. Y este es supuestamente la historia de la vida en la Tierra. At the very bottom En el puro fondo, the life is already very complicated. ya solo ahí, en el puro fondo, la vida es muy complicada. This is a trilobite. Ese es un trilobato. And Trilobite. it has a jointed shell and multiple eyes. Y tiene bastantes ojos y ciertas conchas en la espalda. Scientists are very confused as to why an animal so complex has no ancestors. Los científicos se preguntan cómo es posible que un animal tan complejo no tenga ancestros, sí, perdón. It has no father. Has no No father. no tienen ningún padre biológico anterior a este. This man, Richard Dawkins, is an atheist, Bueno, Richard Dawkins es un científico ateo and he says it is like they were just planted there with no history. y dice que es como si se hubieran plantado ahí con ninguna historia. It sounds like he should believe in creation, Suena como si debiera creer en la creación. because this is exactly what we find, nothing before the trilobites. Porque eso es exactamente lo que encontramos antes de los trilobites. Nada. When I was here
1 year ago, Cuando yo vine aquí el año pasado, I got to visit the National Museum. él visitó el Museo Nacional. They had a display showing all of the fossils of the origin of life. Tenían una mesa mostrando todos los fósiles del origen de la vida. They have a trilobite, Tienen un trilobato. but what they show before the trilobite really makes me laugh. Y lo que muestran antes del trilobato le causa mucha risa. Trilobite? Antes del trilobato. This is in your museum, right down Esto here está en el San- Museo Nacional It's in San Jose. de Costa Rica. Una roca muy antigua. So what are they saying? There is no evidence for the origin of life. ¿Qué es lo que están diciendo? Que no hay evidencia para el origen de la vida. The Bible says God spoke and life was here. La Biblia dice que Dios habló y la vida se formó. To the scientists, it's a great mystery. Para los científicos es un gran misterio. To me, that's what God said. Y para mí es lo que Dios dijo. And so, as you go up this column, they show life becoming more complex. Y conforme vamos avanzando en esta columna, vemos que la vida se va haciendo más compleja. But they never show evidence of one kind changing into another. Pero no hay evidencia que muestre que de estas clases se fueron evolucionando hasta más clases más complejas. With all of the fossils they've found, Con todos los fósiles que han encontrado, the scientists admit there are no fossils that are in between or intermediate. o sea, los científicos no pueden decir que hayan fósiles en medio de estas dos clases, en medio de las clases. The Bible says in Genesis 1:24, God said, "Let the earth bring forth the living creature after his kind." Y Dios dijo que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes, según su especie. So, that's exactly what we find after their kind. Y eso es exactamente lo que encontramos. Después de cada uno con su especie. When Darwin invented the theory of evolution, Cuando Darwin inventó la teoría de la evolución, he went to an island and saw many different kinds of finches. él fue a una isla y encontró muchas clases de estos pajaritos, This type of bird, I guess. de este tipo de pájaro. He noticed their beaks were shaped differently depending on what part of the island they lived on. Y notaron que dependiendo de la parte en la que vivían de la isla, sus picos eran diferentes. Darwin believed possibly these birds were all related. Y Darwin pensaba que todos estos pájaros en algún modo estaban relacionados. And that possibly they had changed over time. Y que probablemente, conforme al paso del tiempo, cambiaron. And they all had the same ancestor or the same parent. Y que todos estos tenían el mismo ancestro, el mismo padre biológico. I believe he was right. Y yo creo que estaba en lo correcto. And it was a bird. Y era un pájaro. It was a finch, this type of bird, finch. Y era este tipo de pájaro. But Darwin then took that story and said the bird, the tomato, and the human must also have a common ancestor. Y entonces después Darwin dijo que este pájaro, un tomate y el humano, todos tenían que tener un mismo ancestro. There's something missing in that Y logic. hay algo que se pierde ahí en esa lógica. God says he created after their kind, but God gave them the ability to adapt to their environment. La Biblia dice que Dios los creó según su especie, pero Él les dio la habilidad para adaptarse a su hábitat. But it never changes into another kind of animal. Pero nunca cambia a otra clase de animal. It's like the same as dogs. Es como los perros.
we see many different types of dogs, Vemos bastantes diferentes tipos de perros, but they are all the same species. pero son de la misma especie. Even many of them look very, very different from one another, Y incluso algunos se ven muy, muy diferentes el uno al otro. but their DNA, their genetics are all the same animal. Pero en su ADN son el mismo animal. These are the skulls from different kinds of dogs. Estos son huesos de diferentes tipos de perros. Could you imagine if a scientist had never seen a living dog ¿Se imaginan si un científico nunca haya visto un perro? and then to try to convince him that these are all the same animal? Y tratar de convencerlo de que todos estos son el mismo animal. But today, because we can study their DNA, we know this is true. Pero hoy, como podemos estudiar su ADN, sabemos que esto es cierto. Son el mismo. Son la misma especie. And this relates to the question about cavemen. Y esto se relaciona con los cavernícolas, ¿verdad? So, the fact is, there are cavemen on Earth today. Y lo cierto es que hoy en día hay en cavernícolas. This caveman was very famous a few years ago. Este cavernícola era famoso hace algunos años He is no longer with us. y ya no está con nosotros. But when we think of cavemen, we think of this chart that we see in the school books. Y cuando pensamos sobre cavernícolas, pensamos en este gráfico que nos muestran en las escuelas. The chart that goes from monkey to man. Este gráfico que muestra el mono hasta el hombre. Of course, in the United States, we have to make the chart more modern. Pero en Estados Unidos tenemos que hacer esta gráfica un poco más moderna. This is today's man. Y estos son los hombres de hoy en día. Yes. But maybe instead of a cup, he should be holding a phone. Pero en vez de un vaso debería estar sosteniendo un celular. But scientists now know that this chart is completely wrong. There is no evidence for this progression. Pero es que esto no hay evidencia para esta progresión. This was from Newsweek magazine from 2007. Esto es de 2007 en una revista científica. And it shows, instead of a progression going upward, Y en vez de mostrar una progresión yendo hacia arriba, it shows many different kinds living at the same time. muestra varias diferentes especies viviendo al mismo tiempo. And this is the same as today. Y eso es lo mismo que hoy. We have men. Tenemos los hombres, We have gorillas. tenemos los gorilas, We have orangutan. tenemos orangután, sí, perdón. And we have chimpanzees. Y tenemos chimpancés, All very different, todos muy diferentes, living at the same time, viviendo al mismo tiempo. not evolving into each No other. están evolucionando en una nueva especie. This again makes me think of the skulls of dogs. Y esto me hace pensar en esta gráfica de los perros. There's a very there's very much room for change among the same kind. Y hay bastante espacio para un cambio dentro de la misma especie. Today, a man from Africa, or a man from China, or a man from Costa Rica, or a man from Europe, their skulls are all shaped somewhat different. Y en Europa y en América y en África y en Asia, los cráneos de los humanos son bastante diferentes hoy en día. But we are all the same blood. Pero tenemos la misma sangre, tenemos el mismo ADN. We are all men. Todos somos humanos. And so the scientists are making stories. Entonces los científicos están haciendo historias. This is one of their favorite stories. Y esta es una de sus historias favoritas. In the museums, they have this animal they call Lucy. Y en los museos tienen este animal que se llama Lucy. And they say, we have evidence that Lucy is about the size of a chimpanzee. Y tenemos evidencia de que Lucy es del tamaño de un chimpancé. But they say, we believe Lucy walked upright like men. Pero creemos que Lucy caminó derecho como un hombre. Their evidence for this is the knee bone. Y su evidencia es el hueso de la rodilla. In the magazines or the school books, En las revistas y en los libros de texto, they don't tell you what the scientist wrote in his journal.
no nos cuentan lo que los científicos escribieron en su diario. The knee bone was found many meters away from the rest of the skeleton. El hueso de la rodilla se encontró bastantes metros lejos del resto del esqueleto. The knee bone looks very human. La rodilla pues se ve bastante humana, claramente, The rest of the skeleton looks like a chimpanzee. y el resto del esqueleto se parece a un chimpancé. Maybe they found a human knee and a chimpanzee skeleton and made it together. Probablemente encontraron el esqueleto de un chimpancé y la rodilla de un hombre y las pusieron juntas. In National Geographic magazine, it shows the model of why Lucy is different than a chimpanzee. Y en el Museo de Historia Nacional nos muestran cómo Lucy es diferente a un chimpancé. And they do this by drawing a line through the knee bone. Y esto lo hacen dibujando una línea en la rodilla hacia la pierna. And I agree, human knee bones are different than chimpanzee knee bones. Y estoy de acuerdo, las rodillas de los hombres son diferentes a las rodillas de los But chimpancés. they don't belong in chimpanzee skeletons. Pero no pertenecen a los esqueletos de chimpancé. They also talk about some footprints they found that they believe belong to Lucy. También encuentran marcas de pies que creen que son de Lucy. But the problem is the Lucy skeleton doesn't have any feet. El problema es que el esqueleto de Lucy no tiene pies. They don't know what kind of feet it had. No tienen idea de qué clase de pies tuvo. The footprints are very human, Y las marcas de pies son muy humanas. but they don't tell you the footprints were found in a different country. Pero tampoco nos dicen que las marcas fueron halladas en otro país. Lucy was found in Ethiopia. Lucy fue encontrada en Etiopía, The Etiopía, footprints were found in Tanzania. y pues las pisadas fueron encontradas en Tanzania. So I guess Lucy really gets around. Y parece que Lucy camina mucho. Left the footprints in Tanzania and was buried in Ethiopia. Y dejó sus huellas en Tanzania y dejó el cuerpo por allá en Etiopía. So they believe what they want to believe. Y ellos creen lo que quieren creer. And they even draw the picture with the toes separated. Y hacen el dibujo con las marcas diferente del... These are not what the footprints look like. Y esas no son como las pisadas se ven. But this is just their illustration to make you believe what they want. Pero esto es una ilustración para que creamos lo que ellos quieren que creamos. The skeleton of Lucy, except for the knee, is no different than this type of chimpanzee. El esqueleto de Lucy no es nada diferente excepto por la rodilla a estos chimpancés. But then they show, someone asked, I think they actually mentioned the Homo erectus, I believe was mentioned. Bueno, ahorita mencionamos un poco sobre el Homo erectus. And so this is the skull that goes with that species. Y este es el cráneo que va con el Homo erectus. The biggest difference between this skull and our skull is the eyebrows. La mayor diferencia que hay entre nuestro cráneo y son las cejas. People today who use their teeth as tools can develop eyebrows like this. Personas hoy en día que usan sus dientes como herramientas pueden desarrollar estas cejas. Those who, if you use a muscle a lot, Y si ustedes usan sus músculos un montón, the bone attached to that muscle will grow heavier. y el hueso que está pegado a ese músculo se va a hacer más grande. If you can put your fingers here on your temples Y si pueden poner sus dedos acá and grind your teeth together very strong, can you feel the muscle move there? y mueven sus dientes así muy como juntos, podemos ver los músculos moviendo. This is the muscle that is this is where the muscle attaches. That if people that will use their teeth for a tool, like Eskimos do this and things. Este es el mismo músculo que se adhiere acá y se va a hacer más grande, por ejemplo, como los esquimales que usan sus dientes como herramienta para hacer materiales. If we started at a very young age using our teeth like this, Y si empezáramos a usar nuestros dientes de esta manera a una edad muy pequeña, muy temprana, when we became very old, all of our skulls would look like this. cuando nos hiciéramos más grandes, todos nuestros cráneos se verían así.
It has nothing to do with apes. No tiene absolutamente nada que ver con primates. This is their drawing of what this man would look like. Este es el dibujo de cómo ese esqueleto se vería, ese cráneo se vería en un hombre. I think I've seen him in the market. Creo que vi uno ahí en el supermercado. No, I don't know. I've seen him. Maybe I've seen him riding a motorcycle in the States. I don't know. También lo he visto manejando With a leather jacket, una you know. moto en los Estados Unidos con todo, la moto pandillera y todo. So he's human. Entonces es humano. He's not an ape. No es un mono, no es un primate, es un humano. This was from 1995, I believe. Esto es de 1995. And notice it says the bones are rewriting the story of evolution. Dice que estos huesos están reescribiendo la historia de la evolución. So they didn't have it right and they had to change everything. Entonces no la tenían correcta y tuvieron que cambiar todo en 1995. This here is from 2016. Esto es de 2016. And they're rewriting it again. Y están reescribiendo la evolución nuevamente. Maybe they haven't gotten it right yet. Tal vez no lo han puesto correctamente They todavía. keep having to change things because the evidence does not fit their theory. Han tenido que constantemente cambiar sus teorías porque la evidencia no se correlaciona con sus teorías. When they first began to talk of Neanderthal man, Cuando empiezan a hablar del hombre Many years ago. neandertal, o bueno, no sé cómo se dice. this is how they drew the pictures in the magazine. Y estas son las fotos en la revista. They almost always drew Neanderthal bent over like this. Casi siempre lo dibujan al neandertal así. Until a medical doctor examined the skeleton, Hasta que un médico examinó el esqueleto. and the skeleton was just like us, except for the man had arthritis. Y el esqueleto era igual, nada más que la persona tenía osteoporosis. Even Oh, today, they use this phrase. Artritis, perdón. They refer to someone as a knuckle dragger to mean he's primitive. Entonces a veces cuando la gente camina así le dicen que son primitivos, que son. It was all based on a lie. Y todo está basado en una mentira. He was a normal man with a disease. Y nada más era un hombre normal con una enfermedad. Another thing about the eyebrow ridge, that's one of the bones in our body that never stops growing. También otra cosa de nuestras cejas es que es uno de los huesos que nunca deja de crecer. There was a scientist, he was an orthodontist, Era un científico que era un odontólogo. and he went to Europe to study all of the Neanderthal skulls Europe. in Europe. Ajá, entonces él fue a Europa a estudiar todos estos cráneos. And he determined that these skulls may have actually belonged to people who lived to be 300 or 400 years old. Y concluyó de que estos cráneos eran de personas que pudieron haber vivido 300 y 400 años. Which fits perfectly with the generation of people who lived immediately after the flood. Y calza perfectamente con las personas que vivieron inmediatamente después del diluvio. Because the scientists say Neanderthal lived in the Ice Age. Los científicos dicen que el neandertal, ya lo dije bien, vivió en la era de hielo. And we know that what we see as the Ice Age would have happened immediately after the flood because of the climate change. Y sabemos que, podríamos llegar a la conclusión de que la era de hielo ocurrió inmediatamente después del diluvio por el cambio climático. This also explains some of the diseases they find in these skeletons. Esto también podría explicar algunas de las enfermedades que encontraron en estos esqueletos. One disease is called rickets, and it comes from not getting enough of vitamin D. I don't know, Una de las enfermedades es por no tener suficiente vitamina D, which is what would happen in a very cold climate with not much sunlight. que es lo que pasaría si estuviéramos en un clima muy frío sin mucha luz solar. It may have taken 100 years or more after the flood for
certain areas to become normal again. Entonces hubiera tenido que tomar por ahí unos 100 años para que estas áreas se hubieran vuelto a la normalidad. So de the nuevo. Neanderthals represent people who lived immediately after the flood. Entonces el neandertal representa a las personas que vivieron inmediatamente después del diluvio. And even today in the textbooks they say Neanderthals were just another human species. Y en los libros de texto afirman que los neandertales eran humanos igual que nosotros. But they're still parading out new monkeys that are supposed to be our ancestors. Pero todavía están sacando ideas de monos que deberían ser nuestros ancestros. So now not the chimpanzee, but our new ancestor is a lemur. No solo los chimpancés, pero ahora los lémures también son lémures también son nuestros Hello, Grandpa. ancestros. Hello, Grandpa. Yeah. So, but the scientists, you know, they made a big news release. Los científicos hacen estas noticias gigantes, ¿verdad? Even Google changed its logo to Aún match. Google cambió el logo después de esta noticia. But then when the scientists studied the skeleton, Pero después de que los científicos estudiaron el esqueleto, they says, no, this is not our ancestor. no, este no es un ancestro nuestro. But they didn't make big news release when the scientists said no. Pero cuando ellos dijeron no, nos hicieron un montón de noticias. This is what they do many times. Esto es lo que hacen muchas veces. They say a big news release Entonces hacen una noticia gigante y la ponen por todo lado to try to make you believe in evolution. para que usted crea en la evolución. But when they find the truth that it is not real, they make very Pero small print. cuando encuentran la verdad de que no es cierto lo que creen, lo omiten. No This has muestran nada. happened many times throughout history. Y esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. A very famous one was called Piltdown Man. Uno muy famoso fue Piltdown Man en 1912. And this is a good illustration of how they deceive you. Y esta es una buena ilustración de cómo nos engañan. The only bone that was found was the dark bone here, El único hueso que se encontró fue este hueso que está en la parte más oscura, lo que se ve oscuro, and this jawbone here. y este hueso, esta parte de la mandíbula, nada más. Everything else was imagination. Todo lo demás fue creado a pura imaginación. Notice this part right here is part of the imagination. Esa partecita chiquitita es parte de la imaginación. That's because the jawbone of an ape does not fit with a human skull. Esto es porque la mandíbula de un mono no calza con el cráneo humano. And that's exactly what this skull was. It was a hoax. Simplemente eso es lo que era. O sea, era una mandíbula que no calzaba. It was in the textbook for almost 40 years. Y estuvo en este libro de texto por más de 40 años. And then they discovered that the skull was human Y después descubrieron de que el cráneo era humano and possibly quite old, y probablemente bastante viejo, but the jawbone was from a modern ape. pero que la mandíbula era de un primate moderno. And they went to drill to do a test, drill into the bone Entonces empezaron a excavar en el hueso para hacer una prueba and they smelled fresh bone. y olieron un hueso fresco. And they understood that they had taken the bone from a modern ape and stained it with acid to make it look old. Y lo que habían hecho fue que agarraron el hueso y lo pusieron en ácido para que pareciera viejo. And this was in our books as fact for 40 years. Y esto estuvo en nuestros libros por más de 40 años como un hecho. A total fraud. Y fue un fraude completo. This is another one that came out about the same time as Piltdown Man. Es uno parecido que encontraron. This was in newspapers all over the world in the year 1922. Esto estaba en los periódicos por todo lado en 1922. This was the artist's reconstruction of their evidence. Esta es la reconstrucción artística de su evidencia. They asked the scientists, show what kind of bones, how many bones do you have that you can draw this picture?
Y les preguntaron los científicos, ¿cuántos huesos tienen que podrían recrear esta imagen? The scientist says, I have a tooth. Y los científicos dijeron, tengo un diente. How many teeth? ¿Cuántos dientes? One. Uno, un diente. One tooth. So you can look at the tooth and you can tell this is what he looked like because of the tooth. Entonces, a partir del diente, dicen, así es como se vio. A partir de solo ese diente. If you can tell all that from the tooth, let's go dig up the rest of the skeleton. Maybe we can tell what kind of car he drove. Y si encontramos el diente y podemos decir tanta información, ¿por qué no encontrar el resto y ver qué carro manejaba? So they did some more digging and they found the rest of the skeleton. Y hicieron un poquito más de excavación y encontraron el resto del esqueleto. El esqueleto. It was a pig. Y era un cerdo. It was not an ape. No era un primate. It was not a man. No era un It was a hombre. pig. Era They un drew all of chanchito. these pictures from one tooth from a Hicieron pig. todas esta imagen a base de un diente de un chanchito. The magazine I showed you earlier, Y la revista que les mostré hace poco, this was the quote from the magazine. esta es la cita. After a century of digging, Después de un siglo de excavar, the fossil record is very sparse. pues lo que tenemos de los fósiles es muy poco. Every major discovery Cada descubrimiento importante breaks down the conventional story, it breaks down the conventional story, fractura esta historia convencional que hemos hecho and forces scientists to make up new theories. y fuerza a los científicos a hacer nuevas teorías. What they're saying is everything we find Lo que están diciendo aquí es que todo lo que encontramos disproves everything we found before. desaprueba todo lo que hemos encontrado antes. So we have to throw the theory away Tienen que tirar la teoría completa and make a new one. y hacer una nueva. That does not sound like science. Eso no suena a ciencia. That doesn't sound like we should believe their story. Eso no suena como que debamos creer esa historia. The question, why do people believe in evolution? La pregunta es, ¿por qué entonces la gente cree en la evolución? It's not because there's any evidence. No es porque haya ninguna evidencia. There is no evidence. No hay evidencia. They believe in evolution because they choose to. Ellos creen en la evolución porque eligen creer en la evolución. If you could get in the Bible, 2 Peter, I don't have the verse on the screen, but 2 Peter chapter 3. What? Start reading in verse 3, read verse 3 through 6, I believe. Segunda Pedro 3:3 en adelante dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Why do they believe in evolution? ¿Por qué creen ellos en la evolución? Because of their own lusts. Por sus propias pasiones, They mock the sus propios scriptures deseos. Se burlaban de las escrituras because they would rather live in sin porque prefieren vivir en pecado than believe what is obvious in front of them. que creer lo que es obvio enfrente de ellos. So they are willingly ignorant. Son ignorantes porque quieren, Because they ignore the evidence. porque ignoran la evidencia. Thanks be to God, He has given us His Word. Gracias a Dios nos ha dado su palabra And we can have confidence that what it says is true. y podemos tener confianza en lo que está escrito ahí es verdad. It's true about where we came from. Es verdad de sobre cómo vinimos a existir
and it's true about where we're going. Y es completamente verdad de hacia dónde vamos. God's word versus man's opinion. La palabra de Dios versus la opinión del hombre. I know which one I believe. How about you? Esta es en la que yo creo, la Biblia. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Tenemos un par de minutos para preguntas. No sé si hay algo que quieren. Okay. It's very possible. Very possible. A lot of times they find human bones and ape bones together. It's very much. They in some places in the world they eat monkeys and apes. So that's very possible. Nos dicen o sea, es muy probable de que Always forget to wait on the esta rodilla que encontraron junto al chimpancé se debiera a que el hombre estaba cazando al chimpancé, y nos dicen que es bastante probable. ¿Una otra pregunta? Yo quería agregar algo, que hoy en día existen diversidad de síndromes, ¿verdad? De gigantismo en el humano, de enanismo. En la época anterior sí había un montón de deformidades que la gente pensaban que era una maldición y ponían a los seres humanos en un Los aislamos. garage pensando que era algo que no era humano y era tal vez algo que hoy en día podía ser un síndrome de Down o cosas así, y la gente ante la ignorancia le decía otra cosa. So there have been people that had many like disfigures in their body. They could be like pretty big or like pretty small, and then they were just like they were afraid about it, and they just kept them in place. Yeah, absolutely. Okay. Sí, tal vez por algunas preguntas, ¿verdad? Voy a hacer un comentario y ahí que Paul le traduzca. Y es, yo tengo entendido por, ¿verdad? Videos de gente cristiana, científicos cristianos, de que la capa del diluvio, la capa que nos dejó de barro el diluvio, ahí es donde están los fósiles que ellos encuentran. Porque realmente en el suelo común los animales cuando mueren se desintegran, ¿verdad? Entonces lo que ellos miden, que están midiendo, ¿verdad? En realidad está afectado por esa capa de barro tan, no sé si la palabra sería como gruesa o, ¿verdad? En la forma en que los minerales se concretaron. Claro, ellos como no creen en el diluvio, ellos miden esa capa y dicen son tantos millones de años. Pero nosotros que creemos en el diluvio y cristianos, ¿verdad? Científicos dicen no, es que esa capa afecta cómo se fosilizaron los restos de animales que murieron todos al mismo tiempo, ¿verdad? Los que no fueron metidos en el arca. Estoy repitiendo un videito cristiano que conste. What you're saying is absolutely true, because we know of the only reason we have fossils is because of the flood. Sabemos eso, por cierto, porque la única razón de que tenemos fósiles hoy en día es por el diluvio. And this chart in their textbooks illustrates a flood much better than it does their theory. En este gráfico que está aquí muestra un diluvio más que lo que muestra su teoría. Even the order they are buried in matches the flood. Aún el orden en el que están sepultados se relaciona con el diluvio. The Bible says at the beginning of the flood, all the fountains of the deep were broken up. La Biblia dice que en el principio del diluvio todas las fuentes de agua se rompieron desde la tierra. So the first animals buried were the ones that live on the bottom of the ocean. Y pues los primeros animales sepultados fueron los que vivían en el fondo del océano. If you move further up the chart, you find fish above this layer.
Y si movemos un poquito más arriba en el gráfico vemos peces. Not because fish are more complicated, No porque los peces son más complicados. not because they evolved millions of years later, No porque evolucionaron millones de años después. but because they are buried in the next layer after the ones that are on the bottom. Sino porque fueron sepultados después de los que están sepultados abajo. They lived higher up in the water. Ellos vivían más arriba en el agua. So they were buried in the mudslide above the trilobites. Y simplemente ellos vivían arriba de la sepultura de los trilobites. Further up the chart, we find the amphibians and reptiles. Un poco más arriba encontramos a los anfibios y a los reptiles. They lived in the water or near the edge of the Y water. ellos vivían en el agua o cerca de la costa. So they were buried above the layers of the fish. Y ellos fueron enterrados arriba de las capas de los peces. And then we find mammals Y después encontramos a los mamíferos in the layers above the reptiles en las capas en sí, arriba de los reptiles. because they lived further away from the Porque water. vivían más lejos del agua. As the water was rising, A medida que el agua subía, they were some of the last ones to be buried. ellos fueron unos de los últimos en ser enterrados. We find very few human fossils from the time of the flood. Encontramos muy pocos fósiles humanos en el tiempo del diluvio, Because they avoided the waters porque ellos evitaron el agua until they drowned, hasta que se ahogaron and they were disintegrated in the water. y se desintegraron en el agua. So they weren't buried in the layers with the other animals. Pero ellos no estaban enterrados en las capas. So, and the Neanderthal fossils and things like that come from a time after the flood. Y los fósiles del Neandertal y de todos estos más vienen después del diluvio. And many of those, we have their bones because they were buried by their loved ones. Y muchos de estos tenemos los huesos porque fueron enterrados por sus seres queridos. So even their chart fits the flood better than their theory. Y aún su gráfico explica mejor el diluvio que su teoría. Thank you very much. Thank I you. have only one complaint. Oh. Next time, come on a weekend so you can preach on Sunday, okay? On Saturday and Sunday. Okay. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.